buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Hoy sin duda estaremos hablando del remesón en el Partido Socialista tras el acuerdo adoptado por el Tribunal Constitucional de destituir a la senadora Isabel Allende tras la fallida compra de la casa del expresidente. Desde el gobierno dijeron que se trata de un precedente grave. Además, analizamos la carrera presidencial que tiene nuevas cartas proclamadas. Hoy, esta noche, hace poco, el Frente Amplio apostó por el diputado Gonzalo Vinter. Y estaremos también con la subsecretaria de Prevención del Delito, analizando las cifras de homicidios que anotaron una baja, leve, pero una baja, el 2024. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, ya estamos con nuestros panelistas invitados. Paula Walker, socia directora de Origen Consultores, y Luis Silva, vicepresidente del Partido Republicano. Bienvenidos los dos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Paula, buenas noches. Una palabra primero de lo que ocurrió, lo que conocimos esta tarde. Todavía no conocemos el fallo del Tribunal Constitucional en detalle, pero ha trascendido que la decisión fue destituir además una votación contundente, 8 votos a favor de la destitución, 2 en contra de la destitución de Isabel Allende como senadora después de 31 años en el Parlamento, además una vida entera dedicada a la política. ¿Cómo podemos describir este momento? ¿Es un golpe al Partido Socialista? ¿Es un remesón a la memoria de Salvador Allende? ¿Qué es? Bueno, yo creo que este es un momento duro para el Partido Socialista. La senadora Isabel Allende es una persona que ha estado en la vida política del país los últimos 30 años. Y por otro lado, bueno, yo creo que este es el final de una buena idea mal implementada, ¿no? Una idea que pasó por un montón de revisiones y una idea que terminó en una situación para la senadora bien compleja. Yo quisiera destacar la reacción rápida de la senadora. No conocemos el fallo, pero ha trascendido ella por tampoco, y ella dice, exactamente, a pesar de que no conozco el fallo. Pero me parece que su actitud final o su acción final con el comunicado que conocemos es obedecer la ley, estar bajo la Constitución. ¿Le quedaba otra alternativa, Paula? Pero es que podría haber guardado silencio y reaccionó muy rápido. Y yo creo que eso habla bien de ella. Es decir, es súper importante para los países, nos guste más, menos o más o menos, que las constituciones sean aquellas reglas que nos rigen a todos y a todos por igual. Y el Tribunal Constitucional se hizo a la convicción de que la senadora faltó a un artículo de la Constitución que ella debía respetar, tanto en cuanto senadora de la República. Y en ese sentido creo que la reacción de la senadora habla súper bien de ella. A diferencia de su partido, que todavía sigue en silencio. Porque tú dijiste se podría haber quedado en silencio ella. O sea, podría ella haberse quedado en silencio. Me parece que está bien su declaración. ¿Y el Partido Socialista no debiera haber dicho algo a esta altura? No sé si no ha hablado todavía, no tengo. Oficialmente, digamos, presidenta del partido, bueno, habló el secretario general, Camilo Escalona, pero diciendo que hasta que no tuviera el fallo en su mano no iba a decir nada. No iba a decir nada. Sí. Y lo mismo dijo la presidenta del Partido Socialista. En este caso, la incumbente habló Bodanovich. Y me parece que tuvo altura para hablar. No fue el fallo que ella esperaba, pero obviamente a estas alturas la igualdad ante la ley también, en el caso de la senadora, me parece que es una cosa importante la que hace. Tenemos a un entrevistado del Partido Socialista, vamos a ir en contacto directo con él, pero solo una palabra, Luis Silva. ¿Ustedes esto lo toman como un triunfo, una celebración? Porque hubo en algunos sectores de la derecha una celebración, hubo aplauso, no sé, en la sede de la UDI, por ejemplo. Eso lo ignoro. Siempre hay gente que celebra cosas que son dramáticas. Me acuerdo cuando murió la señora Lucía Iriart, hubo gente que salió a bailar al Plaza Baquedano. No me parece que eso sea motivo de celebración para nadie. Y esto creo que tampoco es motivo para celebrar, porque es muy triste que la carrera de una parlamentaria como Isabel Allende termine abruptamente por una destitución sin precedentes, porque hay que recordar que este es el primer caso en la historia de Chile en que el Tribunal Constitucional se pronuncia
sobre esta materia. A mí me parece pero fueron que ustedes, el Partido Republicano, el que presentó es que no había, era inevitable. O sea, si es que tú lees el texto de la Constitución. Por eso yo esto lo califico como crónica de una destitución anunciada. O sea, no había cómo salvarlo. De hecho, yo como profesor tengo una curiosidad enorme por saber qué van a decir las dos ministros, las dos personas que votaron en contra de la mayoría. ¿Se sabe quiénes votaron en contra? Sí, yo sé, una sé que es Catalina Lagos, la otra persona no recuerdo quién es, pero sí se sabe quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Vamos con el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, y además jefe de bancada. Diputado Santana, gracias por recibirnos esta noche aquí en Estado Nacional Prime. Buenas noches. Muchas gracias, Connie, por la invitación. Saludar también a los invitados. ¿Cómo recibe el partido, cómo reciben ustedes como diputados, como jefe de bancada, la decisión del Tribunal Constitucional de destituir a la senadora Isabel Allende? ¿Cómo calificarían la decisión? No, esta es una noticia, Connie, dolorosa, triste, a pesar de que son, como se ha dicho, trascendido y no tenemos todavía la sentencia oficial, pero al mismo tiempo, por supuesto, desconcertados porque esto finalmente viene a contradecir lo señalado, por ejemplo, por la Contralora General de la República en la comisión investigadora que se realizó en la Cámara de Diputados, en donde señaló justamente que los dos actos administrativos necesarios para poder celebrar finalmente la compra de este inmueble no se concretaron. El segundo acto particularmente no se concretó. Y eso significa que hay una diferencia con aquel órgano que se encarga de revisar los actos y los actos administrativos en nuestro país y su legalidad. Claro, y pero que eso nos llama bastante la atención. Sí, uno podría argumentar que la Contraloría, claro, el Tribunal Constitucional lo que establece y lo que investiga es que los procedimientos sean de acuerdo a la Constitución. ¿No es lo mismo que lo que determina la Contraloría? La Contraloría se encarga de verificar la legalidad de los actos administrativos. Sí. Y la Contralora, en la comisión investigadora, tengo acá la frase que señaló Connie, dice: el proceso para adquirir, textual, un bien raíz implica siempre dos actos administrativos, dictados en distintos tiempos. El primero consiste en un decreto que autoriza la adquisición y el segundo en un decreto posterior que aprueba la escritura pública. Fueron las palabras textuales que señaló la Contralora. Y posteriormente dijo: este segundo decreto no consta que se hubiese dictado. Es decir, la principal autoridad del órgano público encargado de verificar la legalidad de los actos administrativos en nuestro país señaló que esta acusación finalmente no da lugar. Y naturalmente que eso nos tiene muy golpeados como partido político. La senadora Allende es una senadora que, como bien se señaló, en sus 30 años de actividad pública jamás se vio involucrada en un acto de esta naturaleza, en una irregularidad. Su trayectoria, al igual que la del expresidente Salvador Allende, es completamente intachable y naturalmente además se suma, y yo en eso quiero compartir con lo dicho por una de las panelistas, en su declaración finalmente señala a la senadora Allende que ella es respetuosa de la Constitución y de las leyes. Y a mí me da la impresión de que eso solamente enaltece su capacidad, su impronta democrática, que finalmente, aún a pesar de ser un fallo eventual, digamos, en su contra, es una persona que respeta la Constitución y las leyes. Diputado, en su declaración también, Isabel Allende dice: como familia accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra. Eso se lee, y quiero preguntarle a usted, ¿se interpreta como situar la responsabilidad de esta fallida compra y todas las consecuencias que ha tenido en terceros? ¿De quién es la responsabilidad de este desastre político en el que terminó este intento por comprar la casa de Salvador Allende? Han caído 2 ministras, 5 funcionarios y ahora la senadora Isabel Allende. ¿Quién o quiénes son los responsables de esto? Mire, Connie, lo primero es conocer los argumentos que van a entregar finalmente los ministros que votaron a favor de esta acusación constitucional, de este requerimiento que es el Tribunal Constitucional, para saber cuáles fueron los fundamentos que lo llevaron justamente a tomar esa posición. Pero en segundo lugar, de ser así, tal como ha trascendido este fallo, a mí naturalmente me parece que hay una responsabilidad administrativa en los funcionarios, en algunos y muchos funcionarios que finalmente permitieron que todo este proceso se llevara adelante, si es que el fallo justamente del Tribunal Constitucional es como se conoce. A mí me da la impresión, y en eso entiendo la molestia de muchos colegas, de muchos dirigentes del Partido Socialista con esta situación,
que si es que este fallo es como se ha señalado, naturalmente existen mayores responsabilidades en el gobierno de las que hasta el día de hoy se han hecho valer. Y es completamente legítimo que el Partido Socialista, a pesar de no tener un pronunciamiento formal hasta la fecha, porque la mesa directiva se tiene que reunir, nos tenemos que reunir, por cierto, los parlamentarios, las bancadas, es totalmente legítimo que en caso de que este fallo sea tal como se ha conocido, nosotros pidamos revisar las responsabilidades administrativas que tuvieron aquellas personas que permitieron que todo este proceso se validara. ¿Y le endosa alguna responsabilidad, diputado, al presidente Gabriel Boric? Y me refiero a que es el presidente el que ha reconocido que la idea fue de él, que la empujó él y que él ha dicho que fue el que firmó el primer decreto que habilitaba esta compra. ¿Hay alguna responsabilidad del presidente Gabriel Boric? Lo que pasa es que el norte, el objetivo que tenía esta compra era como también se dijo en el estudio al inicio, era una aspiración completamente pertinente para el país, para el rescate de la memoria, para que las personas, los turistas, las comunidades educativas conocieran de la historia de nuestro país y de la vida de dos expresidentes de la República. La aplicación finalmente de esta aspiración, de esta política pública, llamémosla de esa forma, naturalmente no fue la correcta en caso de que este fallo sea oficial, y allí naturalmente yo no le endosaría a Connie, para ser muy claro, la responsabilidad del presidente de la República. Existen en la moneda, y se ha dicho muchas veces, funcionarios que cumplen esta labor. Hay abogados, hay profesionales que cumplen la labor de justamente asesorar en términos administrativos, legales, a la autoridad. Y naturalmente que si este fallo es oficial, allí también radica una responsabilidad que a nosotros nos parece que es fundamental que se pueda realizar nuevamente. Diputado, hoy día en el Tribunal Constitucional hay mayoría oficialista, ¿o no? Según yo entiendo, según los cálculos. Y el diputado Daniel Melo, de su partido, dijo hoy la extrema derecha, con el voto de los representantes del Frente Amplio, deben estar celebrando. ¿Usted coincide con lo que dijo su compañero de bancada? Yo al inicio de la entrevista con él señalé que entiendo la molestia y el malestar, digamos, de muchos de nuestros colegas y de nuestros dirigentes. Estamos esperando que se pueda reunir la mesa del partido con las bancadas, pero naturalmente yo en esto más bien sigo la línea de la propia senadora Allende, en el sentido de que respeto la institucionalidad de nuestro país. Y si es que la institucionalidad de nuestro país señala el fallo en los términos que se ha conocido el día de hoy, naturalmente que la responsabilidad que uno debiese pedir que se revise es la de aquellos funcionarios que permitieron que todo este proceso se llevara adelante y que hasta el día de hoy no han tenido ninguna responsabilidad ni administrativa ni política. Sabemos que nosotros que finalmente el presidente de la República le solicitó la renuncia a la exministra Sandoval de Bienes Nacionales, pero naturalmente cuando se destituye a una senadora de la República, y sobre todo una senadora que simboliza lo que simboliza para el Partido Socialista, como lo es la senadora Isabel Allende, naturalmente allí pedimos y tenemos el legítimo derecho a plantear que se revise el conjunto de responsabilidades administrativas que tuvieron alguna vinculación con llevar adelante todo este proceso. Ya, no, de hecho hay un sumario en curso todavía del que no se saben los resultados. Yo me refería a la votación al interior del Tribunal Constitucional, donde hay representantes, entiendo que no militan, el Frente Amplio ha dicho, no hay ningún militante del Frente Amplio en el Tribunal Constitucional, lo dijo esta tarde Diego Ibáñez, pero están representados el sentir del Frente Amplio ahí en el Tribunal Constitucional. Por eso el diputado Melo dice deben estar, la extrema derecha debe estar celebrando con los votos del Frente Amplio. Cuando yo les señalé, Connie, que sigo en esto la línea de la senadora Allende, del estricto respeto por nuestra Constitución y nuestra institucionalidad, es porque tal como establece nuestra Constitución, yo respeto la autonomía del Tribunal Constitucional, aún a pesar de que no comparto en absoluto el eventual pronunciamiento que han tenido sus miembros. Perfecto. Solo para terminar, le corresponde al partido designar al sucesor o sucesora de Isabel Allende. ¿Se le ocurre algún nombre para eso, diputado? No, es una discusión, Connie, que está bastante lejana al debate que hoy día debiese ser el debate en el Partido Socialista. Y créame que no creo que haya un dirigente, que haya un colega, que haya un militante del Partido Socialista que en estas circunstancias, con la institución de la
la eventual destitución de la senadora Allende esté preocupado de quién la va a reemplazar o quién no. Yo creo que acá lo que se intentó hacer fue manchar finalmente la historia, la imagen de una persona que representa lo mejor de lo nuestro, que representa la figura además viva del expresidente Allende. Y naturalmente nosotros creemos que aún a pesar de que se produzca esta destitución, lo más importante para nosotros es cuidar el legado de Salvador Allende y también de Isabel Allende. Y ese legado es un legado que dice relación con la democracia, con el respeto irrestricto a la Constitución y a las leyes, y es un legado que además, Connie, por cierto, tiene reconocimiento no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. Hay calles, hay monumentos, hay estatuas con el nombre del presidente Allende, y nosotros creemos, tal como lo ha dicho la propia senadora, que esta decisión no va a significar en ningún caso enlodar esa imagen y esa historia. Diputado Juan Santana, jefe de bancada del Partido Socialista, muchas gracias por conversar con Estado Nacional Prime esta noche. Muchas gracias, Connie. Buenas noches. Bueno, obviamente están afectados en el Partido Socialista, además no es cualquier, lo hemos dicho, no es cualquier senador ni senadora o cualquier parlamentario, se trata de la hija menor de Salvador Allende y que tiene toda una trayectoria además. Le preguntaba yo al diputado Santana acerca de una eventual responsabilidad, digamos, del presidente Gabriel Boric. ¿Ustedes ven algo de eso? Después de que el propio presidente reconoció que esta fue una idea suya, que él la empujó y que él firmó ese primer decreto. ¿Paula? O sea, a ver, yo creo que aquí hay la clásica como bola de nieve, ¿no? Que algo que tenía que estar muy bien parte muy mal y después no se arregla y no se arregla. Yo siempre tengo un dicho, Connie, y es que si en este país las personas, todos quienes trabajamos y que tenemos roles en distintas cosas, hiciéramos bien la pega, nada más, que llegáramos a la hora, que hiciéramos bien el trabajo, que fuéramos responsables de lo que hacemos, este sería un país de otro nivel. Y lo que pasa es que a veces, efectivamente, hay una especie como de entre apuro. Recordemos que esto se anunció el último día del año 2024. Ahora, de ahí a poner al presidente como el principal responsable, yo creo que es como tirar los tejos un poco más pasados. Pero sí creo... ¿Pero quién no hizo la pega acá? Bueno, hay 20, 17, 18 abogados y abogadas que tenían que poner el tema arriba de la mesa. Es decir, no se puede hacer. Y no se puede hacer por esta razón y por esta razón. Hay un asesor en el segundo piso de La Moneda que tuvo que salir a propósito de que se le informó, se le dijo, y aparentemente esta persona consideró que el problema era un problema, es más, lo llamó un problema comunicacional. Sí. Y entonces decidieron llamar a la SECOM, porque era un problema comunicacional. Es decir, es una persona que no logra tener una visión de la profundidad del problema. Entonces, realmente creo que a esta altura decir que el presidente tuviera alguna responsabilidad me parece que es un poco mucho, pero sí creo que el presidente tiene que revisar bien sus equipos de asesores, porque asesores y asesoras presidenciales tienen que tener la capacidad de decirle al presidente cada cierto tiempo, esto es una mala idea y no hay que hacerla. Y si a uno lo echan por eso, uno está súper bien echado por eso. Ahora, el presidente tiene responsabilidad porque firmó. El decreto lo firma él, los decretos los firma el presidente de la República. Cierto, deben llegar cientos de decretos a su escritorio y él confía en quien se los puso ahí. Pero el hecho es que es su firma, la de nadie más, ¿no? Hay una querella hoy día, ¿no? Él está como imputado en la querella, yo no sé en qué va a terminar, ¿no? Pero él declaró, recordemos que exactamente, ya declaró. O sea, el hecho de que la investigación esté en curso es porque esto no es tampoco una pachotada. Y declaró como imputado. Declaró como imputado, efectivamente. Bueno, porque hay una querella en su contra, entonces eso lo convierte en yo otra cosa de esta polémica que yo quisiera rescatar a propósito de las palabras del diputado Santana, porque me parece que lo pasa por alto, que es la dimensión, vamos a llamarla así, estética de la operación. Porque aquí tenemos una cuestión objetiva. La Constitución dice no puede celebrarse contrato alguno entre un senador y el Estado. Vale, se incumplió eso. Buena fe, mala fe, no importa, yo quiero creer en las palabras de la senadora. El diputado Santana dice se incumplió, o sea, se iba a incumplir, digamos. No, yo creo que se equivoca. No sé, pero efectivamente la Contralora dice que aquí no hubo... Efectivamente, pero la Contralora habla del proceso para finalizar, terminar el proceso administrativo de traspaso de la casa. Pero aquí lo que habla la Constitución es la celebración de un contrato. Y el contrato se celebró.
Las partes firmaron el contrato compraventa. Pese a que no se completó el proceso administrativo para traspasar la casa, pero eso es distinto. Una cosa es traspasar la casa, otra es celebrar un contrato. Aquí se celebró un contrato. Pero yo quería llamar la atención sobre lo que llamo la dimensión estética del problema. No perdamos de vista que aquí se trata de la venta a precio de mercado de una casa que va a servir para un museo. El mercado no te paga ese valor para una casa que va a ser un museo. Partamos de esa base. Entonces ya era un precio alto para la finalidad que perseguía. Y más encima, la casa vuelve a la familia, a la fundación, vuelve a la fundación de la familia, en donde forma parte la senadora como directora. Entonces se ve muy mal, aunque no hubiese sido senadora la que firmaba, ya la operación se veía mal, pero resulta que aquí se mezclan las dos cosas. Ahora, y lo último que yo quería señalar es, me gustaría saber qué quiere decir la vocera cuando habla de este es un precedente grave. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Está reprochándole al Tribunal Constitucional que ha cruzado un umbral que nunca debió haber cruzado? Pero en la misma declaración la vocera reconoce la autonomía, digamos, del Tribunal Constitucional. Pero ¿cuál es la gravedad del precedente? Haber destituido, dice ella, a una senadora democráticamente electa. Pero que incumplió la letra de la Constitución. ¿Dónde está lo grave de eso? O sea, lo grave habría sido ignorar que la senadora había incumplido la letra, porque es que realmente tú lees, por eso tuvo 8 votos. Tuvo 8 votos porque la cuestión era imposible de soslayar. Entonces, ¿cuál es la gravedad del precedente? Me gustaría hacer un doble clic ahí. Sí. Bueno, pero la raya para la suma a estas alturas es, no hubo transacción, no hubo venta, la familia Allende no se enriqueció, no hay transacción de dinero y más bien la candidata Carolina Toá dijo hoy día una frase que me representa mucho en el sentido de decir lo que yo les decía recién, la impericia de hacer ciertas cosas. Absolutamente. Y yo creo que la impericia en este caso tiene un costo para la senadora altísimo, donde ella también firmó. Claro, porque ella no se pregunta, ella no debió haber sabido, ella debió haber sabido que el artículo 60 de la Constitución deja súper claro y es súper, aquí lo tengo escrito, cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Sigue después más largo, pero esa parte está súper clara. Pero yo insisto, el precio que está pagando la senadora es bien alto. ¿Es demasiado alto? No, es muy alto el precio que está pagando. Pero por los errores de otro, diríamos. Porque aquí, al final la protagonista, quiera o no, pero claro, fue ella. Pero ella estaba en esta su firma y ella ha sido muy clara, no hubo mala fe, hubo un error y un error que ella está pagando muy caro. Creo que a estas alturas hacer leña del árbol caído ya está, ¿no? O sea, el fallo lo vamos a conocer, sabremos cuáles son los argumentos, pero claramente la Constitución y en eso me parece, insisto, que la declaración de la senadora, impactada y herida como debe estar a estas alturas, muestra su altura también, ¿no? Es decir, mire, yo cumplo con la ley y probablemente no tengo nada más que agregar, es decir, el tribunal cumplió con lo que tenía que hacer. Y eso también habla bien de nuestras instituciones. Hoy día le toca al Partido Socialista. Sí, por supuesto. Pero por ese tribunal pueden pasar muchas otras personas y convengamos que los países funcionan y avanzan cuando todos y todas de verdad somos igual ante la ley. Ya, y además sumemos, digamos, a lo que tú dices, Paula, de la forma que está pagando, o del precio caro que está pagando Isabel Allende, pero sumemos también la salida de Maya Fernández, la nieta de Salvador Allende, que sale no de la mejor manera, minutos después o el mismo día que se presenta la acusación constitucional en su contra. O sea, efectivamente el precio no es solamente de la senadora Isabel Allende, sino que de toda la familia, pongámoslo de esa manera. Muy cortito, tenemos más temas, pero escuché por ahí, quiero preguntarlo directamente al vicepresidente del Partido Republicano. ¿Van a ir por el presidente Gabriel Boric ahora ustedes? Que yo sepa, no. Yo no tengo ninguna noticia de que... ¿Por este caso? Sí, acusación constitucional en contra del presidente. Yo no tengo ningún antecedente, ya, honestamente. O sea, desmentido que el Partido Republicano... Por mi parte, honestamente, no primera noticia que tengo de que... Puedes convencerlo que es una pésima idea. Bueno, habemos candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, quien probablemente vio opacada de alguna manera su noche hoy día, porque iba a ser la proclamación, concretamente, lo escuchamos también en su discurso, pero claro, en la salida y la destitución de la senadora Allende se tomó un poquito la noticia. Bueno, ¿qué opciones tiene
Gonzalo Vinter en una primaria, imaginémonos, con Janet Jara, que probablemente la van a proclamar este fin de semana, Carolina Toá y tal vez Paulina Bodanovich. ¿Tiene alguna opción, Paula? O sea, yo creo que está súper bien que los partidos que apoyan, o los partidos de centro-izquierda que han apoyado al gobierno del presidente Boric, en esta pasada hagan una primaria. A mí me parece que una primaria que permita mostrar al país, con voto obligatorio, cuáles son las diferencias o cuáles son los énfasis que tienen en los partidos políticos. Es el momento de mostrar liderazgo. Yo creo que la centroizquierda necesita mostrar que tiene más liderazgo que aquellos que venían tradicionalmente puestos en la papeleta durante los últimos... Más que Bachelet. O sea, era Bachelet, era Heraldo Muñoz, era Maldonado. O sea, hubo un tiempo muy largo con las mismas personas. Creo que a estas alturas, saludo con mucho gusto lo del diputado Vinter. Me parece que además el Frente Amplio, que es un conglomerado político que tenía una carrera política meteórica, que han impulsado cambios importantes para Chile, merecen tener un candidato con la energía y con las ganas que tiene Gonzalo. Así que a mí me parece que esto es una buena noticia para la centroizquierda. ¿Cómo se ve desde el otro lado? Yo lo veo bastante forzado, para serte franco. Veo bastante forzada la candidatura o la proclamación. Bueno, en el sentido de cómo ha sido el proceso para nominarlo. Recordemos que el Frente Amplio se fija, ¿no?, la meta de llevar un candidato a las primarias, porque esa es una premisa que ellos se ve que quisieron honrar a toda costa. La carta que tenían era Tomás Bodanovich, ¿no? Insistieron por arriba y por abajo, con toda razón, era un tipo que se aspecta muy bien, dijo que no, tendrá sus razones. Y entonces empieza el plan B, le hablaban del plan W, pero por Vinter. Por Vinter, sí, por supuesto. No porque fuera la última opción. No, por Vinter. No, ahora, honestamente, yo la vi siempre como la única opción, como la única. Sonó Beatriz Sánchez en algún momento, pero muy incidentalmente. Yo creo que va a decir, oye, mira, este plato tiene 2 ingredientes, pero resulta que el ingrediente era ahí nomás, ¿no?, para adornar el plato. A mí me parece bastante forzada la candidatura de Gonzalo Vinter. Obviamente yo celebro también que nuevos liderazgos vayan apareciendo, pero me cuesta ver el liderazgo de Gonzalo Vinter, honestamente. Me parece que ha sido un buen segundo hombre del presidente Gabriel Boric. Creo que en ese sentido su candidatura también tiene un techo muy, muy bajo, porque nos guste o no, cualquiera que siga la estela de quien va dejando el poder, salvo no sé qué excepción podría traerse sobre la mesa, no tiene muchas posibilidades. En fin, obviamente le va a agregar un componente a la primaria de la izquierda si termina habiendo primaria que... Y no hay, y en la derecha, centro-derecha, definitivamente no habrá primarias. Yo no veo que eso vaya a pasar. Yo no veo que vaya a pasar. Ni siquiera sin los Kaká, iba a decir, sin Kaiser y sin Kass. No, Kaká, los dos K juntos. Yo hablo de las 2K. Ah, bueno. Para que no sea para no decir Kaká, sí. Pero bueno, claro, porque el presidente de Renovación Nacional, por ejemplo, dijo que el desde es con 3 candidatos, una primaria con 3 candidatos, se nombró a Rodolfo Carter y estaban pensando incluso en invitar a Franco Parisi, que llegó hoy día a Chile. Bueno, yo creo que de nuevo... Ese empeño de Chile Vamos por ir a primaria, obviamente uno puede mirarlo bajo una luz tremendamente benigna, no es la luz bajo la cual yo miro este empeño por ir a primaria. Evidentemente que hay una intención de aprovecharse de lo que representa una primaria en términos de publicidad, de perfilamiento del candidato, armar equipo. Pero tiene lógica. Y obviamente, si no le van a dejar todo ese protagonismo al oficialismo. Por supuesto, pero me parece que de nuevo resulta un poco artificial. O sea, Rodolfo Carter... me parece que podría ser, a mí me parece un candidato tremendamente interesante, pero lo veo bastante forzado yendo a una primaria. Y Parisi, ¿para qué decir? Parisi, ¿para qué decir? Además, dudo que Parisi quiera, para serte franco. Parisi va a ser, yo creo que va a ser un meo de este sector que a mí me cuesta mucho más instalarlo en la derecha, para serte franco. ¿Sí? Franco Parisi. Mucho. Ya. Mucho. Ya, bien cortito. ¿Y el PS con Paulina Bodanovich? ¿En qué pie queda Carolina Toá si eso pasa, que es el plan? Yo creo que Carolina Toá, y lo ha dicho desde el principio, por lo menos, siempre ha pedido una primaria con muchos candidatos y candidatas. Es decir, una primaria que le permita al país
enterarse de las diferencias o de las similitudes. Así que a mí me parece que en el caso del Partido Socialista está muy bien también. No es dramático en términos electorales. No le quita peso a Carolina Toá que no la apoye ningún otro partido o el Partido Socialista, que son como primos hermanos del PPD. Solo para terminar, piensa, Connie, que en la primaria del 2021 los partidos de centro izquierda llevaron a votar, aquí tengo el dato, 1.700.000 personas. Y los militantes del Partido Socialista son, si no me equivoco, 44.000. O sea, lo que te quiero decir es que hay mucha gente que se siente cercano a los valores, a los programas, a las ideas fuerza de ese mundo, que no son militantes y que votan, por las personas. Pero no pone en riesgo que ese mundo sea el del socialismo democrático que gane la primaria. ¿Pero por qué va a ser un riesgo? Yo el riesgo no lo veo para Carolina Toá, Connie. No, pero ¿por qué es un riesgo que gane? No, porque podría sacar a Carolina Toá de la carrera. O sea, es que tiene que ganarla más mejor. Yo creo que Carolina Toá en ese sentido no tiene miedo. Yo honestamente creo que cuando ella invita a una primaria amplia, realmente no le tiene miedo a competir. Yo eso lo creo absolutamente y yo creo que ella lleva las mejores chances de ganar. Yo me pongo en el lugar de los otros candidatos. Es decir, si yo fuera Paulina Bodanovich, me preguntaría muchas veces si quiero ir a competir en una primaria en donde la que salga debilitada no sea Carolina Toá, sino ella misma. Porque evidentemente es un riesgo una candidatura que, entre comillas, se improvisa, porque digámoslo, se está improvisando esta candidatura. Puede ser una plataforma para otra candidatura. Puede serlo, pero... Visionado. Nos vamos a la pausa, a la vuelta a la subsecretaria de Prevención del Delito, analizando las cifras que conocimos hoy día de los homicidios en el año 2024. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime y ya está nuestra invitada, la habíamos anunciado, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Subsecretaria, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Bueno, fue otra de las noticias del día, porque la verdad es que ha sido un día muy noticioso, ¿cierto? Algunas cosas ya pasaron un poco como a segundo plano después de la noticia de la institución de Isabel Allende como senadora, pero la verdad es que hoy día se entregó la cifra de homicidios y el informe, porque no es solo una cifra, es un informe bastante contundente, consolidado con los homicidios en nuestro país en el año 2024, una cifra que había sido muy esperada y que, voy a decir a grandes rasgos, ¿cierto? Muestra qué cosa. Uno, que durante el 2024 hubo 3,3 asesinatos al día. Después que la cifra registra una leve caída, llegan a 1.207 homicidios en el año y esto significa o se traduce a 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea, el año anterior, 2023, eran 6,3. Y antes, el 2022, que fue el año del pic, cuando saltaron los homicidios, registramos 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Podemos hablar de una tendencia a la baja, subsecretaria? ¿O estamos hablando de una estabilización en un nivel y en una cifra alta de homicidios? Bueno, lo que se dice en términos de evidencia de datos es que para hablar de un quiebre o de una baja tiene que haber una serie de tiempo un poco más larga. Por lo tanto, lo que se está viendo es que podría ya estar empezando a producirse eso, porque se parte del 2022, cuando llega la cifra más alta, el 2023 baja, ahora baja un poco, y por lo tanto, si uno mirara, tendríamos que ver el año 2025, y si vuelve a haber una baja, uno ya podría hablar de una tendencia o de un quiebre. Por lo tanto, ahora, no podemos hablar hoy día de una tendencia a la baja en los homicidios en nuestro país. Yo diría que ha habido un impacto en la cifra de homicidio y que de una disminución en torno a las políticas, planes que se han implementado y que eso ha tenido un impacto. La pregunta es, ¿cuánto queremos que impacte? Obviamente que mucho más. Y que en el fondo igual son cifras altas. Entonces nosotros, y el objetivo, lo dijo el ministro la mañana, era ojalá volvamos a las cifras que teníamos originalmente, digamos que eran... ¿Es posible ahora, eso, subsecretario? Porque relativo, yo entiendo que, claro, él se la aspiración, pero 2018 fue 4,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí. El 2015 empezó a subir esto y ya antes del 2015 teníamos 2 y tantos, ¿cierto? Sí. Pero el 2018 4,5. ¿Es realista pensar que podemos volver a cifras del 2018 o incluso antes o nos vamos a tener que acostumbrar a tener 3,3 homicidios diarios?
Bueno, ojalá no, porque uno de los valores que tiene el poder tener estos datos, yo quiero valorar aquí el rol del observatorio, que lo que hace justamente un esfuerzo de Estado, donde se incorporan más de 10 instituciones que aportan en la caracterización y todo. Justamente este esfuerzo que se está haciendo es para reunir evidencia que nos permita definir las políticas en torno a enfrentar un fenómeno que se enfrenta obviamente de manera muy distinta cuando hablamos de un femicidio o de en contexto de violencia intrafamiliar, cuando hablamos de en contexto interpersonal, que es entre personas conocidas, riña, producto del consumo de alcohol, etcétera, o cuando hablamos de crimen organizado y delito. Entonces, si uno mira las cifras, hay datos en los cuales uno puede intervenir y en los cuales uno puede decir, sí, en este caso existe una forma o existen modelos, donde existen modelos desde predictivos hasta, por ejemplo, bajar la cantidad de armas en circulación, y por eso la estrategia nacional que enfrenta el tema de seguridad hoy día incorpora el tema de armas como un eje estratégico fundamental. La política de crimen organizado lo mismo, porque en el fondo ahí tú ya eliminas de esta lista un tipo de delito de homicidio que está vinculado a estos delitos tremendos, digamos, y que hemos visto, que no los habíamos visto en Chile, que tienen una gran violencia, que están vinculados al crimen organizado. Ya, pero no me ha contestado la pregunta acerca de si es realista pensar que podemos es que volver a tener cifras como las del 2018 Mira, o antes, o nos tenemos que acostumbrar a que la tendencia vaya un poco a la baja, pero que tenemos un nivel alto de homicidios comparado con lo que era hace, no sé, 6 años. Pues es que mira, si uno mira la caracterización, uno se da cuenta que hay factores que sí se pueden reducir. Ya. O sea, si uno reduce armas, debiera lograr reducir los delitos, los homicidios vinculados a ese tipo de delitos. Si uno reduce lo vinculado a crimen organizado, o sea, si logra contener y todo, uno podría decir que sí. Ahora, ¿cuáles son los más difíciles? Los de violencia intrafamiliar, porque ocurren al interior, entonces todas las políticas vinculadas al tema de violencia son mucho más complejas, tienen otros factores y siempre se está haciendo el esfuerzo, digamos, se ha avanzado, pero en eso probablemente es más lento el proceso. Y en el otro caso que también puede ser más complejo es que hay una serie de tipos de delitos vinculados a las riñas o interpersonales que dependen mucho, o sea, es difícil de prevenir que una persona se pelee con otra en el contexto de un asado y se pegue en un cuchillazo. Pero todo eso es más difícil que reducir los crímenes mucho más difícil por crimen organizado. Sí, claro, porque tú desbaratas una banda, porque tomas detenido a las personas que los ejecutan, porque sacas de circulación a determinadas personas. Ahora, obviamente que es una tarea que es compleja porque no depende 100% de nosotros, porque hoy día el crimen organizado está extendido en un territorio mucho más amplio que un propio país, digamos, no es un fenómeno que tú eliminas acá, las fronteras son relativas también en eso. Ahora, lo que sí yo te quería comentar ahí, que es importante en este dato, es que también es cierto que a qué cifra queremos llegar. Por eso este informe parte del 2018, que es desde donde se pueden obtener datos comparables. Nosotros no sabemos si la cifra anterior era una cifra real. Hay gente y hay expertos que dicen que en realidad la cifra más real es la más parecida al 2018 que las anteriores. Claro. Porque antes no se contaba de la misma manera y todo, y no existía esta fineza para contar. Por lo tanto, si uno pudiera decir ya, tratemos de llegar al menos a la cifra del 2018 y reducir crimen organizado, delito, etcétera, que además son los más gravosos, los más complejos y los que a la gente le produce mayor temor y terror, obviamente. Paula. Buenas noches, subsecretaria. ¿Qué les sorprendió del informe 2024? ¿Qué dato o qué caracterización a ustedes como autoridades les parece sorprendente para bien y para mal? Sí, bueno, la verdad es que nosotros venimos mirando el dato ya hace un tiempo. Uno ve el dato preliminar, pero ya va teniendo cierta información que te va dando luces de cómo viene. Y nosotros tenemos la información, de hecho, para poder las policías trabajarlo y todo, tienen el dato semanal, diario, de todo este tema. Lo que pasa es que después el dato se afina, etcétera. Y cuando nosotros cuando yo asumí la subsecretaría en noviembre, tuve una conversación con la subsecretaria de la Niñez porque, por ejemplo, el tema de niños, niñas y jóvenes venía siendo ya una preocupación. Habían habido más casos mediáticamente muy, digamos que habían tenido una connotación mediática importante. Estamos hablando como víctimas de homicidio consumado. Como víctimas de homicidio consumado. Y cuando vimos esto, inmediatamente, bueno, ahí el presidente ya había hecho en el Gabinete de Proseguridad, había priorizado este tema y la subsecretaria tenía un plan y en ese sentido
ya estamos trabajando en una mesa que yo creo que ese dato es complejo, es preocupante desde el punto de vista de la política pública. Es que subieron los la adolescentes cantidad, sí. víctimas de homicidio. Ese es el dato. Subsecretaria, yo quería aprovechar de preguntarle por el otro lado, por los victimarios, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Los victimarios, los que consuman homicidios menores de 18 años. Y ahí particularmente preguntarle por si está en la agenda del gobierno la discusión sobre la responsabilidad penal adolescente, bajar los estándares, hacerlos más gravosos, porque hoy día, esta es una semana que tuvimos, ¿no es cierto?, protagonistas de 15 años en varios hechos de sangre, ¿no? También algunos robos, obviamente delitos violentos, en donde ya sabemos que si tienen entre 14 y 15 años la pena máxima 5 años en lugares que no son la cárcel, entre 16 y 17 años, otro a partir de los 18. Y claro, los chiquillos son tremendamente precoces. Mi pregunta es, ¿está esto en la agenda para discutirlo? No, la verdad es que en la agenda del gobierno lo que está es poder intervenir y generar alertas tempranas y intervenir a tiempo. Esa es la primera alerta, porque todo lo demás se puede discutir y la evidencia, más bien discutamos que si hay evidencia respecto a cuando uno va bajando la edad. Hoy día la responsabilidad sobre niños, niñas y jóvenes está obviamente en los padres, y cuando los padres no están presentes será el Estado el que tiene que hacerse cargo. La mayoría de los niños que participan en los delitos tienen los mismos factores de riesgo: negligencia parental, deserción escolar, consumo problemático de alcohol y o droga, violencia, o sea que ellos han sido víctimas de violencia física, sexual, psicológica, etcétera. Y por lo tanto, si tú tienes esos factores de riesgo, creo yo que el Estado no puede a la vez condenar a los niños a los cuales no les ha prestado el servicio de rescatarlos de esos factores. O sea, yo creo que es como de la esencia de una responsabilidad del Estado de hacerse cargo de eso. Y para ello... Claro, pero no se está haciendo cargo. No, se está haciendo cargo. Ya eso es la prevención. No, pero se está haciendo cargo. Claro, eso es la prevención, pero cuando ocurre... No, pero se está haciendo cargo, porque hoy día lo que pasa es que estas políticas no tienen una ejecución, digamos, estamos hablando de trayectorias de vida, etcétera. Hoy día tenemos un servicio de reinserción juvenil que todavía no está en todas las regiones de Chile, por lo tanto no podemos medir su impacto si, por ejemplo, no está en la región metropolitana, que es la región más grande, porque el Parlamento decidió que se hiciera por etapas, cosa que también es cierto para que pudiera funcionar bien. Todos hemos visto que cuando hacen estos Big Bang no funciona, y por lo mismo se hizo por etapas. Entonces hay un servicio que está trabajando en esto y que ya tiene. En esta mesa que nosotros, por ejemplo, nos propusimos participar, y con la Subsecretaría de la Niñez, estamos caso por caso, estamos revisando, estamos viendo alertas, estamos recibiendo alertas. Ya llevamos más de 100 casos que se han evaluado en esta mesa. Entonces, claro, yo te podría decir, tú me podrías decir eso en un par de años más, cuando mira, todo lo que se está haciendo hoy día no ha tenido ningún efecto, pero hoy día han habido varias cosas. Se aumentaron las penas para las personas que delinquen con menores de edad. Eso es lo primero. O sea, hay un desincentivo a incorporarlos en la carrera delictual. Pero tienes todos los demás factores de riesgo, y el principal, yo diría, es que la mayoría de los niños que ingresan en carreras delictuales son niños que vienen de familias donde sus familias ya han estado en el sistema penal en general, o que son, por situaciones familiares, son cooptados por el narcotráfico, etcétera, y empiezan a participar de las bandas, etcétera. Entonces, nuestra obligación es, por un lado, el sistema escolar, la deserción escolar como un elemento y un factor de riesgo, digamos, que hay que estar siempre alerta, y que para eso estamos trabajando también con la Subsecretaría de Educación en otros programas, en otras líneas de seguimiento. Entonces, yo creo que uno tiene que hacerse cargo del fondo del problema, porque cuando uno le dice al niño, mira, vas a tener una pena más alta, los niños, la mayoría de estos niños que son víctimas de homicidio, han sido victimarios también, muchos de ellos, no de la mayoría porque tendría que tener el dato exacto, pero muchos de ellos, nosotros tenemos la evidencia de que han pasado por sistema infraccional, digamos, en algún sentido. Subsecretaria, hablando de las sorpresas, tal vez, no sé si es una sorpresa, pero la región de Aysén presentó el incremento más significativo en homicidios, con una variación del 100%, o sea, pasaron de 4,6 a 9,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en Aysén? Sí, hay dos cosas. Hay que mirar el fenómeno y la caracterización. Si tú miras la caracterización, la gran mayoría, o sea, no me acuerdo el dato exacto, pero la gran mayoría eran interpersonal.
no vinculado a delito de crimen organizado. Ya. O sea, estamos hablando de probablemente una riña, la mayoría de ese, no me acuerdo el porcentaje, pero era un porcentaje muy alto, que era interpersonal. Por lo tanto, y lo otro es que estamos hablando... ¿Eso es menos grave? O sea, no, es una digo muerte que igual. es más Digo, difícil de abordar porque Ya. tiene que ver con un delito que se produce en un contexto en el cual no hay cómo prevenirlo. pero digamos, no es que No, el crimen ahora, organizado se haya tomado claro, en eso serio. es lo que te digo. Hay que mirar bien el dato porque nos podemos equivocar. Lo que yo pienso es que hay que tener ojo en mirar los datos porque si no, cuando uno hace un mal diagnóstico, después ejecuta una mala política. ¿Qué es lo que pasa en Aysén también? Es que estamos hablando de 5, pasamos a 10, o sea, son casos numéricamente, en la región metropolitana estamos hablando de 500 casos. Entonces, claro, es el 100%, pero sobre un número más pequeño. Sí. Entonces, ahora es preocupante igual. Lo que digo es que hay que tener ojo en cómo uno mira ese fenómeno para entender cómo se produjo. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer con estos datos y con esta evidencia es hacer el zoom por cada una de las regiones, la caracterización del delito para visibilizar las políticas. Por ¿Cuál ejemplo, es la región que más les preocupa? ¿Es la metropolitana? Lo que pasa es que numéricamente la región metropolitana, la región de Valparaíso y la región del Biobío son las que tienen mayor cantidad de población y donde si bien hubo una baja, por ejemplo, la metropolitana estuvo ahí, o sea, como se frenó el alza. Y eso ya es un elemento importante. Consideremos que se amplió el plan Calles sin Violencia el año pasado solamente a toda la región y no a algunas comunas. Se tomaron ciertas decisiones. Y esas son las medidas que, según ustedes, han explicado esta pequeña tendencia a la baja. Digo, que me imagino que cuando se logra bajar, aunque sea levemente, hay que saber qué resultó, ¿no? Sí. ¿Hay esa evaluación? Yo diría que cuando ¿Hay algo que está funcionando? Sí, cuando uno empieza a hacer el zoom por comuna, eso no lo tenemos todavía, porque como recién tenemos el dato consolidado, ahora tenemos que hacer el análisis más fino, pero yo no me atrevería a bajarme con una tesis, o sea, porque sería muy aventurado, digamos, no podría equivocarse. Pero sí hay cosas que se han hecho que uno supone que han tenido cierto efecto. Por ejemplo, que haya bajado el número de homicidios vinculados a armas de fuego, tiene que tener una relación con el esfuerzo que se ha hecho y que se ha hecho durante todo este año para fiscalizar armas de fuego, para incautar armas de fuego ilegales, para detener personas que manejan, o sea, se ha promovido la denuncia segura, etcétera. O sea, hay un impacto que probablemente esto, y es lo que tenemos que ir visibilizando si esto sigue en esa línea. Y en el otro caso de las otras caracterizaciones, cuando uno ve, por ejemplo, el grupo ECO, cuando uno ve la persecución penal, bueno, hoy día muchos de los clanes de crimen organizado que estuvieron y que cometieron delitos gravosos, por ejemplo en la zona norte, que hay una disminución importante, hoy día están presos, están siendo juzgados. Entonces uno dice, bueno, eso tiene que tener un impacto. Si no tiene un impacto las personas que cometieron los delitos, que hoy día están detenidas y que se ha hecho todo un esfuerzo para mantenerlas y para juzgarlas, obviamente puede tener. Ahora, son hipótesis que uno tiene que validar y que, por supuesto, lo más importante para nosotros ahora es ver cómo hacemos ese esfuerzo que tú decías de ¿seremos capaces de disminuir más? Y que en esto no sea un veranito de San Juan o que venga otra cosa u otro fenómeno que no lo sabemos. Subsecretaria, no, lo que pasa es que aparentemente pueden disminuir, como usted está diciendo y como el informe demuestra, que hay 2 años que vendría un poquito a la baja, pero lo que parece no bajar es la percepción que tienen las personas sobre el temor, ¿no? Es decir, y la percepción es algo intangible, es un subjetivo. intangible, yo tengo miedo, dejo de hacer cosas, si antes iba a un lugar ahora ya no voy. ¿Cómo trabajan ustedes sobre la percepción que tenemos las personas de que sentimos que el país puede estar un poco más peligroso o que hay que andar con más cuidado? ¿Cómo se trabaja eso? A ver, lo más difícil es trabajar en percepción porque es algo subjetivo que sienten las personas y las personas cuando sienten temor, pero eso no significa que uno no deje de hacerlo, o sea, hay que trabajarlo y para eso hay que generar políticas que le permitan a las personas de alguna manera confiar. Y ahí es donde dice, yo confío en caminar en mi barrio y entonces uno va haciendo, nosotros tenemos la encuesta que la hace la Subsecretaría de Prevención del Delito, genera una encuesta que tiene representación comunal. Y ahí justamente pregunta muchas cosas a las personas relativas a temas de percepción para que justamente nosotros podamos ir tomando medidas en relación a la percepción también. O sea, no solo la victimización. Por ejemplo, medimos la percepción de una comuna
versus cómo se siente si es su comuna más insegura que lo que es el país, si es más insegura o menos insegura que lo que es la región, y es súper disímil. Hay comunas donde la gente se siente que el país está súper inseguro, pero mi comuna es súper segura. Entonces uno dice, bueno, ahí la política es distinta, porque lo que está haciendo esa persona probablemente, o sea, a mí me ha pasado en regiones que hay gente que tiene temor a los portonazos y resulta que ahí no hay portonazos. O sea, entonces, ¿por qué? Porque ve la televisión y en el fondo lo que ocurre en un lugar o amanece en la mañana y ve una noticia, genera una percepción de temor distinta a lo que realmente le puede pasar en su barrio, que puede ser otra cosa. No digo que no le vaya a cometer un delito, pero un delito muy distinto al portonazo. Ya, te voy a dar al tiro la palabra, Luis, pero también yo me imagino que influye, porque una cosa es que, claro, la cifra puede mostrar una disminución, pero el nivel de violencia, y voy a usar una palabra que es, y de espectacularidad de los homicidios, es distinto y eso es evidente. O sea, mucho tenemos, más violentos, no sé, hoy día, no sé, la semana pasada informamos 2 veces por lo menos de crimen por encargo. Y que van a un empresario, llegando a su empresa, va y lo matan de un balazo en la cabeza, y a otros 2 en el centro entraron a su departamento y los mataron los 2. O sea, ese nivel no lo veíamos antes. Entonces, tal vez la cifra es menos, pero el cómo se hace es realmente para tener más temor, pues son más violentos. Crímenes por encargo han habido toda la vida. Lo que pasa es que probablemente nivel. O sea, ¿cuál nivel? Crímenes por encargo hay, han habido, son parte de distintos tipos. Lo que sí hay es que hay una forma de cometer delitos, por ejemplo, estos delitos de descuartizamiento, de quemarlos vivos. Claro, de esto de que queman a la persona que aparece, son formas de cometer el delito que son muy crueles y que tienen más que ver con traer algunas dinámicas incluso de afuera, etcétera, y que hacen que obviamente te genera mucho terror, o sea, y temor y terror, porque obvio, tú ves eso y es así. Yo no quiero minimizar el problema. Lo que quiero sí decir es que es importante que tengamos el contexto de dónde estamos, porque cuando tú ves en la mañana que dicen que hubo un homicidio, si tú ves, tú dices, cada tantas horas se comete un homicidio. O sea, siempre vas a poder informar un homicidio en un noticiero, porque siempre, en este rato siempre va a haber uno. ¿Cuáles son por qué queremos llegar a un nivel y en general en los países donde también, por ejemplo, países que son súper seguros, tienen niveles más altos, tienen tasas de homicidio más altas que las nuestras, como Uruguay, que se entiende que son países más seguros? ¿Por qué? Porque probablemente se cometen de manera distinta, son otro tipo de delitos. Aquí se ha incorporado, y en esto yo quiero ser muy enfática en que una preocupación principal del gobierno es que cuando se asumió este gobierno se entendió y se vio de que aquí había una penetración del crimen organizado, había una intervención que había que parar y que había que enfrentar, y por eso se define esta estrategia, se definen determinados mecanismos para ir visibilizando los datos y se crea el Ministerio de Seguridad justamente para que estos datos, para esto sea una tarea permanente del Estado focalizada y específica en materias de seguridad para enfrentar estos fenómenos. ¿Alcanzo? Sí, por supuesto. Perdón. No, por favor. No, a propósito de la percepción y el hecho de que usted haya sido alcaldesa también, son muchos los alcaldes que han reclamado aumentar las atribuciones de sus cuerpos de seguridad. Y quería preguntarle ahí a usted como subsecretaria, ¿cómo ve la discusión? Porque también desde el punto de vista de la percepción, la sensación de que los guardias municipales, que son los que llegan primero, los que tú ves circulando por las calles de tu barrio, tengan, ¿no?, más autonomía, se le ha negado las teaser, en fin. Me gustaría escuchar un poco cómo está viendo ese problema desde el punto de vista de... Lo primero que quiero decirte es que no le hemos negado nada, al revés. Este gobierno asumió esa debilidad y decidió presentar un proyecto de ley para fortalecer el trabajo municipal en materia de seguridad, porque no está reconocido por la ley y tenía una tremenda debilidad. Puso el proyecto de ley, lo presentó este gobierno, firmado por el presidente. Se puso en este proyecto cosas bien importantes, como agravar las penas a las personas que le agreden a un funcionario municipal en el ejercicio de funciones, que los municipios puedan gastar recursos para proteger a los funcionarios. Y lo más importante, flexibilizar el tema de la contratación para que los municipios puedan contratar más gente. Lo que nosotros, creo que la línea que no debiéramos cruzar como sociedad, no ni siquiera el gobierno, nada, es ponernos de acuerdo en que el funcionario municipal no puede ser carne de cañón
del delito, porque no es un policía, no tiene atribuciones policiales ni tiene formación policial. Por lo tanto, no puede estar armado. No puede estar armas armado. letales. No puede, porque no tiene la preparación. Para eso tenemos policías y para eso también está en proceso el fortalecimiento de las policías, porque entendemos que hay una debilidad de presencia, etcétera. Pero lo que no podemos pretender es que el funcionario municipal es como que tengamos, por entregarle un arma o una cosa, vamos a tener un policía express, porque eso no puede ocurrir. Entonces, ese es el resguardo que nosotros hemos tenido y el proyecto avanzó, nos quedan poquitos artículos por aprobar, hemos hecho un trabajo con la comisión y yo estoy convencida que nos va a ir bien, que lo demás es accesorio a lo principal, que es en el fondo fortalecer a los funcionarios. La Paula promete que es muy corta. Muy corta. Porque me están retando, Sí, me sí, están sí, retando, muy corta, Paula. muy corta. ¿Está de acuerdo con armar a las personas con las ideas de que las personas Autodefensa, puedan como propone José Antonio Cast? Exactamente, que las personas puedan armarse y defenderse Cortito, subsecretaria. por sí mismas? Eso es súper Muy corta. Subsecretaria de Prevención del Delito, muchas gracias por estar con nosotros en Estado Nacional Prime. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a Luis Silva, Paula Walker, como siempre, y a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos en Estado Nacional el domingo a partir de las 10 de la mañana. Tenemos candidatos presidenciales, así es que un buen programa. Hasta entonces.